Si tú también abrieras los ojos, verías lo feliz que soy en realidad. La voz de mi exmarido, teñida con una leve sonrisa de suficiencia, resonaba desde el teléfono. En la quietud nocturna de mi viejo piso, solo sus palabras, frías e insensibles, reverberaban de una manera extraña. En la habitación contigua, mi hijo de 5 años dormía profundamente sobre un colchón viejo, su respiración regular y tranquila. Mi mano, que aferraba el teléfono, temblaba ligeramente con una emoción que no era ni ira ni tristeza. Pero en ese momento, mi exmarido, regodeándose al otro lado de la línea, jamás podría haber imaginado que solo unos días después, en su ostentosa boda, esa realidad se derrumbaría por completo y experimentaría el mayor infierno de su vida. Pulsé el botón de finalizar llamada en el smartphone y exhalé un largo suspiro. La pantalla se oscureció, pero aún podía oír la voz de mi exmarido, burlándose de mí, resonando en mi cabeza. Se me aferraba y no me soltaba. El dulce aroma del estofado que había preparado para la cena todavía flotaba en la pequeña cocina. Este piso, con más de 40 años, era gélido y ventoso en invierno, y un horno en verano. Ciertamente, no era una vida cómoda. Trabajo como administrativa en una pequeña empresa y crío sola a mi hijo de 5 años. Cada día es una batalla contra el tiempo. Y siempre dejo mis propias necesidades para el final, sacrificando incluso el tiempo para maquillarme, solo para intentar sobrevivir. Sin embargo, había una cierta calidez en este pequeño hogar. Era la sonrisa de mi hijo y la alegre mesa que compartíamos juntos. Para mí, este era un lugar invaluable e irreemplazable, pero una sola llamada telefónica había destrozado sin piedad la tranquila atmósfera de la noche. Unos minutos antes, cuando el nombre Ricardo apareció en la pantalla del smartphone, no podía creer lo que veía. Habían pasado 5 años desde nuestro divorcio. Este era un hombre que, por no hablar de la pensión alimenticia, nunca se había puesto en contacto conmigo ni una sola vez. ¿Habría ocurrido alguna emergencia? Por ejemplo, ¿le habría pasado algo a él o a mi exsuegra? Tras un momento de duda, contesté, y las palabras que escuché fueron increíblemente despreocupadas y crueles. Hola, Lucía. ¿Cuánto tiempo? ¿Sigues viva? Su tono era como el de alguien que llama a un viejo amigo de la universidad. La voz de mi exmarido, que no había oído en 5 años, no había cambiado en absoluto, sorprendentemente. No, incluso sentía que su falta de corazón se había intensificado. Resulta que, verás, me caso, continuó con su monólogo, sin importarle que yo estuviera asimilando la palabra casarse. La novia era la mujer con la que me había sido infiel hacía 5 años. Aunque en aquel momento yo estaba embarazada, él ni siquiera intentó ocultar su aventura con ella. Al contrario, estaba tan enamorado de ella que nos abandonó a mí y a la pequeña vida en mi vientre como si fuéramos basura, desechándonos en un lugar frío. Así que pensé en enviarte una invitación. No es que realmente te pida que vengas. Pero has vivido una vida miserable y pobre sola durante mucho tiempo, ¿no? Deberías ver lo fracasado que fue mi matrimonio anterior y lo perfecta y feliz que es mi vida ahora. Deberías venir a comprobarlo por ti misma, si tienes agallas. Me quedé sin palabras. Más que ira, un miedo y una repugnancia indescriptibles, como los que se sienten ante una criatura sin corazón humano, recorrieron mi cuerpo. Ni siquiera me quedaban fuerzas para discutir. Así que simplemente colgué el teléfono en silencio. Eso había sucedido hacía solo un momento. Me levanté lentamente y entré en la habitación de al lado. Bajo la tenue luz de una pequeña lámpara, mi hijo de 5 años, mi hijo, Mateo, dormía acurrucado. Su pelo revuelto, su pequeña boca ligeramente abierta, sus mejillas suaves. Podría soportar cualquier dificultad para proteger esa cara inocente. Podría superar cualquier sufrimiento. Eso es lo que había pensado, apretando los dientes durante los últimos 5 años. Mientras le acariciaba la cabeza con alivio, se acomodó suavemente como si se sintiera liberado. Al ver su figura inocente, el recuerdo de aquel día frío y lluvioso de hace 5 años volvió de repente.
Estaba de 8 meses, con una barriga enorme, y era inestable tanto física como mentalmente, cuando me enteré de la traición de mi marido y estaba al borde de la desesperación. Él me dijo con su habitual mirada fría: «La vida contigo es demasiado gris. Quiero una vida más brillante y feliz». Cuando rompí a llorar, mi suegra me miró con desprecio y dijo: «Tú, que no era tan deprimente. Nunca me gustaste desde el principio. Cría a tu hijo tú sola. No te metas en los asuntos de nuestra familia, los García». Me echaron a la calle en una noche de lluvia y viento con mi cuerpo embarazado y pesado como un tronco. No tenía familia a la que recurrir ni ahorros, y el peso de mi vientre y la desesperación por un futuro incierto me hicieron querer derrumbarme sobre el frío asfalto en múltiples ocasiones. Pero solo la pequeña vida que crecía dentro de mí me mantuvo en pie. «Mamá siempre te protegerá». Le susurré esto a mi hijo dormido, sin dirigirme a nadie en particular. No me importaba que mi exmarido se volviera a casar. No me interesaba la realidad feliz que intentaba mostrarme. Para mí, la vida que este niño vivía ahora era la verdad irreemplazable, la realidad que debía ser protegida, me dije a mí misma y cerré los ojos, tratando de olvidar las palabras de ese hombre. Pero el destino a veces es cruel. Una ironía despiadada me esperaba. No tenía ni idea en ese momento de que, unos días después, estaría con mi hijo en el salón de bodas de ese hombre, un lugar que nunca debería haber pisado, y allí sería testigo de una escena inimaginable. Las mentiras se extenderían, y aquellos que se habían reído con arrogancia serían hundidos de inmediato en la desesperación. El telón de un drama intenso estaba a punto de levantarse. A la mañana siguiente, la brillante luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, iluminando la pequeña habitación con una luz blanca. «Buenos días, mamá». Mi hijo de 5 años, Mateo, se despertó de la habitación contigua, frotándose los ojos y agarrando el borde de mi delantal con sus manitas. «Buenos días. ¿Has dormido bien?». Me agaché y le acaricié la cabeza, y él asintió con entusiasmo y alegría. Solo ver su pelo alborotado y su sonrisa inocente hizo que los recuerdos de la desagradable llamada de anoche parecieran desvanecerse. Temprano por la mañana, me preparé a toda prisa, puse a Mateo en el asiento de la bicicleta y lo llevé a la guardería, y luego me dirigí a la pequeña empresa en el polígono industrial donde trabajaba a tiempo parcial. Llevaba 4 años trabajando allí como administrativa. El sueldo no era alto y no había pagas extra. Sin embargo, mi jefe y mis compañeros a tiempo parcial eran amables, y estaba agradecida a este lugar de trabajo porque no ponían mala cara y eran muy comprensivos cuando tenía que irme porque mi hijo tenía fiebre de repente. Mientras tecleaba en el viejo teclado del ordenador, las palabras de Ricardo seguían resonando en mi cabeza como un eco extraño. «Has vivido una vida pobre y miserable sola durante demasiado tiempo, ¿verdad? No sabes lo perfecta y feliz que es mi vida ahora. Si vinieras y lo vieras por ti misma, solo pensarlo te revolvería el estómago. Hace 5 años, cuando estaba embarazada de 8 meses y con una barriga enorme, mi suegra me trataba con frialdad en casa. Él me echó de casa. Mi vida es demasiado gris contigo. Quiero vivir una vida más brillante». Esas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo afilado. En ese momento, Ricardo ya tenía a otra mujer en su vida, la amante que se convertiría en su esposa. El fuerte olor a perfume, sus salidas nocturnas inusuales, y como siempre estaba pegado a su teléfono, sonriendo a la pantalla. Se enfadaba y decía que era una pesada porque estaba embarazada y emocionalmente inestable. Y mi suegra, en lugar de frenar la aventura de su hijo, me atacaba a mí, diciendo que Ricardo buscaba consuelo en otro lugar porque yo era una mujer gris y aburrida, y que debía criar a mi hijo sola. Sin tener a dónde ir, me aferré a mis escasos ahorros y me mudé a este viejo piso. Cada noche, sumida en la ansiedad y la soledad, acariciaba mi enorme vientre y decía: «Lo siento». Lloraba toda la noche, pidiendo perdón sin cesar. La noche que empezaron las contracciones, llamé a un taxi yo misma y fui al hospital, soportando el dolor. Mi marido no estaba allí para cogerme la mano en el asiento del copiloto. Ningún familiar estaba a mi lado para animarme.
En medio de una soledad y un dolor intensos, sentí que iba a desmayarme muchas veces, cuando se oyó un llanto fuerte y vigoroso. En el momento en que abracé a esa pequeña vida, que lloraba desesperadamente, en mis brazos, hice un juramento en mi corazón. Pase lo que pase, protegeré a este niño yo sola. Dedicaré mi vida a compensar la ausencia de su padre. En los 5 años siguientes, Ricardo no pagó ni un céntimo de la pensión alimenticia. Me entregó los papeles del divorcio y se negó a pagar nada. Dijo sin rodeos: si no te gusta, ve a los tribunales o haz lo que quieras. En ese momento, no tenía ni el dinero ni la fuerza mental para contratar a un abogado. Lo único que quería era cortar todos los lazos con esa madre y ese hijo terribles lo antes posible. Y sin embargo, se tomó la molestia de encontrar mi número y llamarme así, solo para alardear de su feliz nuevo matrimonio. Su egoísmo y su egocentrismo no habían cambiado en 5 años. No, sentía que su crueldad al reírse de los demás era aún peor. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Has dejado de trabajar? Pareces muy pálida, me preguntó preocupada Carmen, una compañera mayor a tiempo parcial sentada a mi lado. Oh, no, lo siento. Anoche dormí mal, así que no te esfuerces demasiado. La salud de una madre soltera es su mayor tesoro, también por Mateo. Si te agotas, todo será en vano. Sí, gracias. Forcé una sonrisa y asentí ante las amables palabras de Carmen. Era cierto, tenía a Mateo. De ninguna manera me dejaría afectar por las palabras maliciosas de ese hombre. Y en cuanto a la llamada de anoche, olvídalo. Desde luego, no voy a ir a ninguna boda. Por la tarde, fui a toda prisa a recoger a Mateo de la guardería y lo encontré sentado solo en el arenero. Normalmente estaría corriendo y jugando alegremente, cubierto de barro con sus amigos, pero hoy parecía diferente. Mamá ha venido a buscarte, Mateo. Cuando lo llamé, se levantó lentamente y caminó hacia mí, arrastrando los pies. De camino a casa, mientras caminábamos bajo un cielo anaranjado al atardecer, Mateo mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo y no dijo una palabra. ¿Pasó algo en la guardería hoy? ¿Te peleaste con algún amigo? Le pregunté, llevando una bolsa de la compra del supermercado en una mano. Mateo apretó mi mano con fuerza. Luego se detuvo y me miró con sus grandes ojos. Mamá, ayer hablaste por teléfono. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que toda la sangre se me iba del cuerpo. Mateo debía de estar profundamente dormido cuando recibí la llamada. Pero quizás mi voz tensa y temblorosa lo había despertado. Cuando le pregunté por qué pensaba eso, intentando ocultar mis emociones lo mejor que pude, Mateo se mordió el labio. Porque dijiste mamá de Ricardo, así que el nombre de papá debe de ser Ricardo. Me quedé sin aliento, por si alguna vez preguntaba, y porque pensé que sería cruel borrar por completo la existencia de su padre. Al menos le había dicho su nombre. Nunca imaginé que Mateo recordaría ese nombre con tanta claridad, junto con la piadosa mentira de que su padre trabajaba lejos y que lo asociaría con la llamada de anoche. Mamá, hoy en la guardería, Quique hablaba de ir a un gran parque de atracciones con su papá. Yo nunca he visto a mi papá. ¿Cuándo vuelve a casa? Papá volverá. Esas palabras inocentes e inofensivas se me clavaron en el corazón. Era solo una dulce mentira, que él trabajaba lejos. Tu padre nos trató como una carga y nos abandonó, y ahora vive feliz con otra mujer, y va a tener una boda de lujo con ella. No podía decirle una verdad tan cruel a un niño de 5 años. Lo siento, Mateo, papá todavía está ocupado con el trabajo y no puede volver a casa todavía. Cuando dije esto, apartando la cara y soportando el dolor en mi pecho, el niño reprimió un sollozo y susurró: quiero ver a papá. Solo una vez. Quiero ver su cara. Su voz temblorosa me oprimió el corazón, anhelando ver al padre del que había cortado todo contacto. Era un deseo natural y puro de un niño. Por mucho que odiara a ese hombre, para mi pequeño hijo, él era el único en el mundo. Él era su padre. ¿Estaba haciendo lo correcto al seguir mintiendo y haciendo que Mateo se sintiera solo? ¿O sería mejor para él ver la verdad, aunque fuera desde lejos,
de lo egoísta que era ese hombre, anoche había decidido no ir. Pero ahora, al enfrentarme a la realidad, la risa de Ricardo resonó en mi mente. Agarré la pequeña mano de Mateo con ambas manos. Está bien. Vamos a ver a papá, ¿vale? ¿De verdad? Al ver cómo se iluminaba la cara de Mateo y cómo brillaban sus ojos llorosos, asentí en silencio, pero con una determinación inquebrantable. No había invitación oficial. De ninguna manera seríamos bienvenidos. Sabía que era un error, pero había tomado una decisión, para que este niño viera cómo era un padre. Para liberarme por completo de mi yo miserable de hace 5 años, decidimos, mi hijo y yo, lanzarnos de cabeza a su supuesta realidad perfecta y feliz. El cielo del fin de semana era de un azul increíblemente claro, una extensión cerúlea sin una sola nube sobre nosotros. Mamá, voy a estar súper elegante. Mateo saltaba de alegría en la entrada oscura de nuestro viejo edificio de apartamentos. Llevaba una camisa blanca barata, pantalones azul marino y una pequeña pajarita, todo comprado en una tienda de barrio. No era un atuendo elegante, pero su sonrisa inocente brillaba como el mejor de los adornos. Yo, por mi parte, llevaba un traje sencillo que había sacado del fondo de mi armario de hacía 5 años. Seguramente destacaríamos entre los invitados vestidos con trajes caros. Sí, estás muy elegante. Vámonos. Agarré la pequeña mano de Mateo y salimos de casa en tren. Mientras el vagón se mecía, miraba fijamente el paisaje por la ventana, con los ojos brillantes. Papá, ¿se sorprenderá al verme? Dirá, has crecido mucho. Cada vez que oía esas palabras inocentes y llenas de esperanza, mi corazón se encogía. Él nunca abrazaría a este niño con calidez. No debería esperar nada de un hombre así, pero a estas alturas, simplemente no podía apagar el puro anhelo de Mateo por ver a su padre. Cuando llegamos al lujoso hotel en una ubicación privilegiada de Madrid, me sentí abrumada por una sensación de estar fuera de lugar. El espacioso vestíbulo estaba lleno de gente. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo. Los vestidos glamurosos y los trajes a medida de la gente que entraba y salía. En medio de todo eso, mi hijo y yo, con nuestra ropa barata, parecíamos 2 animalitos harapientos que se habían colado. Sentí las miradas de la gente al pasar y casi agaché la cabeza. Pero entonces sentí algo. La mano de Mateo, que sostenía la mía, me apretó con fuerza. Mamá, esto es como un castillo enorme. Levanté la vista sorprendido por su voz inocente. Era cierto. Había venido aquí por este niño. No había necesidad de sentirse víctima. No era culpa nuestra. Era culpa del hombre que abandonó a su esposa embarazada y se casó tranquilamente con otra mujer. Enderecé la espalda y seguí las señales hacia la planta de bodas. Salí del ascensor y, al atravesar una pesada puerta, me encontré en un amplio vestíbulo donde ya se habían reunido los invitados. Fuera de la ventana había un hermoso patio al que no podía acceder, donde los familiares parecían estar haciéndose fotos conmemorativas en preparación para la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Me detuve instintivamente y contuve el aliento. Bañado por la luz del sol que se filtraba a través del cristal, en el centro de la sala, estaba Ricardo, a quien no había visto en 5 años. Llevaba un esmoquín blanco impoluto. Sonreía con una expresión radiante, agarrado del brazo. A su lado había una hermosa mujer con un vestido de novia blanco puro. Era la amante que me había robado a mi marido y me había empujado al borde de la desesperación. Un poco más allá, una mujer mayor departía afectuosamente con los familiares. «Mamá, es él», dijo Mateo, tirando del bajo de mis pantalones y señalando al otro lado del cristal. Antes de que pudiera responder, mi exsuegra, que estaba en el patio y sintió una mirada, de repente se giró hacia mí, y nuestras miradas se encontraron. La brillante sonrisa en su rostro desapareció al instante. Frunció el ceño y entrecerró los ojos, como si estuviera mirando algo desagradable. Dejó un breve recado a los invitados y caminó rápidamente hacia el vestíbulo. «Oye, ¿tú qué haces aquí?»,
La puerta automática se abrió y entró en el vestíbulo. Mi exsuegra habló en voz alta. Todos a nuestro alrededor se giraron para ver qué pasaba. ¿Cuánto tiempo? Hice una reverencia, pero mi exsuegra, cubriéndose la boca descaradamente con un abanico, soltó palabras venenosas. No ha pasado tanto tiempo. Este no es lugar para una pobretona como tú. ¿Has venido hasta aquí solo para armar un escándalo? Sigues siendo tan deprimente y desagradable como siempre. Mateo se sobresaltó por su actitud agresiva y se escondió detrás de mis piernas. No he venido a causar problemas. Ricardo me llamó y me dijo que viniera a ver cómo iban las cosas, así que acepté su oferta. Cuando respondí con una actitud firme, mi exsuegra levantó la voz como si estuviera exasperada. Justo en ese momento, Ricardo y la novia se acercaron, habiendo notado claramente la conmoción. Vamos, mamá, no te enfades tanto. Sinceramente, no pensé que vendrías, por primera vez en 5 años. Oí su voz claramente, una voz como untada en miel. Ricardo nos miró a mí y a Mateo, que se escondía detrás de mí, sus ojos recorriéndonos como si nos estuviera lamiendo. Luego, miró a la novia a su lado y sonrió levemente, como si estuviera admirando un objeto de exposición en una tienda de lujo. La nueva novia también me miró, con una expresión de triunfo en su rostro. Así que esta es la pobre mujer. ¿Vienes a arruinar mi boda perfecta? ¿O fue Ricardo quien se adelantó y dijo con malicia, en una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran? ¿Estás celosa porque voy a ser feliz? ¿Todavía sientes algo por mí? Qué patética. Me pareció oír risitas a mi alrededor. Una sensación de humillación, como estar en una habitación llena de agujas. Haciendo todo lo posible por reprimir el temblor de mis piernas, no dije nada. Tenía miedo de que si hablaba, mi voz temblara de ira. Me limité a permanecer en silencio y a apretar con más fuerza la pequeña mano de Mateo. Le sonreí con desdén. Ricardo dirigió su mirada hacia la figura de su amante, es decir, la novia, con una expresión triunfante. No se daban cuenta de que cada palabra arrogante que estaba a punto de pronunciar pronto se volvería en su contra. En la calma que precede a la tormenta, solo las manecillas del reloj se movían inexorablemente hacia la hora de la ceremonia. ¿Todavía sientes algo por mí? ¡Qué patética! Las palabras de Ricardo resonaron desagradablemente en el espacioso vestíbulo, donde brillaban los candelabros de cristal. Pude ver a los invitados de alrededor, volviéndose para ver qué pasaba, susurrando y señalándonos desde la distancia. Me tragué desesperadamente las refutaciones que estaban a punto de salir de mi garganta, y simplemente atraje al pequeño Mateo, que temblaba a mis pies. En un fuerte abrazo, al lado de Ricardo, la novia, Valeria, vestida con un vestido de novia blanco puro con un encaje precioso, inclinó la cabeza y se aferró al brazo de Ricardo. Ricardo, ¿quién es esta mujer tan mal vestida? ¿Es de la que me hablaste? Ah, ya sé. Tu ex. Ya te lo dije. Rompimos hace 5 años. Es mi exmujer, Lucía. No esperaba que se tomara mis palabras en serio y viniera hasta aquí. Ricardo me miró fijamente, como si yo fuera un perro callejero sucio. Fingió sorpresa para ocultar su verdadera identidad. Luego, al notar al niño que se escondía a mis pies, frunció el ceño con una expresión de dolor. Por una fracción de segundo, vi un destello de pánico en el rostro de Ricardo y de mi suegra. No se me escapó, pero rápidamente recuperó su habitual sonrisa de suficiencia y respondió con calma. Oh, ese no es el niño que nació después de que nos separáramos. No sé de quién será hijo. Pero, ¿por qué traes a un niño así a mi feliz boda solo para llamar la atención? ¡Qué mal gusto! Este hombre mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Hace 5 años, fue él quien abandonó a su esposa, diciendo que eso haría su vida gris, y ahora le decía al hijo que había engendrado, al que iba a casarse, que no sabía de quién era el niño. Su suegra, que estaba a su lado, se apresuró a intervenir, haciéndose eco de las palabras de Ricardo. Así es, así es. Seguramente has venido a pedir una indemnización, pero es inútil.
No tenemos ninguna obligación de pagarle ni un céntimo a una mujer tan descarada. Márchate de aquí antes de que interrumpas la ceremonia. La voz histérica de su suegra hizo que el ambiente en el vestíbulo se enfriara aún más. La novia, Valeria, parecía entenderlo todo, o quizás se sintió aliviada al oír esto. Pobrecita, dijo, acercándose más a mí, irradiando un fuerte olor a perfume. En sus ojos había claramente un toque de orgullo de triunfadora y una incomprensible sensación de superioridad. Solo porque Ricardo es tan atractivo, llevas 5 años persiguiéndole, y para colmo, traes al hijo de otro hombre, así que no es de extrañar que su madre se enfade, dijo Valeria, y luego sacó la pequeña cartera de seda que llevaba en la mano. Sacó hábilmente un billete de 50 euros de su interior y lo sostuvo delante de mí. No es mucho, pero por favor, úsalo para el taxi. Y cómprale algo caliente a ese niño. Hoy es nuestro día especial, así que por favor, no contamines más el aire. Su actitud condescendiente, como si estuviera dando limosna, fue recibida con elogios por los que me rodeaban. ¡Qué buena esposa! Incluso se preocupa por una mujer tan irracional. Sentí sus miradas afiladas tratando de humillarme. Mamá, dijo Mateo, mirándome con voz temblorosa. Él no es mi papá. Él no es mi papá, dijo, con la voz quebrada, a punto de llorar. Oye, calla a ese mocoso molesto. ¿Acaso soy su padre? Si no te callas, llamaré al personal y te echaré. Al oír esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Sí. Ira y tristeza. Y también una incomprensible superioridad moral. Todas las emociones se arremolinaron y mi visión amenazó con volverse de un rojo intenso, pero aparté en silencio el billete de 50 euros que me ofrecían. La novia suspiró levemente cuando el billete cayó al suelo. No necesito dinero para el taxi. Luego levanté la cabeza y miré directamente a los rostros fríos del hombre y la nueva novia. Nunca he dicho nada sobre recibir dinero. Simplemente acepté la invitación porque Ricardo me pidió que viniera a ver su realidad. Ricardo pareció congelarse. Sí, la veré con atención. Veré lo perfecta y feliz que es tu realidad, dije con una voz suave y alegre, reprimiendo deliberadamente mis emociones. ¿Habría sentido la fuerte determinación en el fondo de mis ojos? El rostro de Ricardo se tensó por un momento y luego resopló. Como quieras. Y se dio la vuelta. Pues bien. Siéntate en la última fila y mira cómo alcanzamos la máxima felicidad. Vámonos. Ricardo pasó el brazo por la cintura de la novia y se la llevó. Mi ex-suegra escupió. Quisiera echar sal sobre esto. Y lo siguió. Solo quedamos Mateo y yo, rodeados por una atmósfera fría y las miradas distantes y curiosas de todos. Lo siento, mamá, dijo Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, agarrando el bajo de mis pantalones mientras se disculpaba. No es verdad. Esto no es malo. Ni para Mateo, ni para mamá. En absoluto. Abracé con fuerza el pequeño cuerpo de Mateo. Ese hombre, por autoprotección y por su imagen ante su nueva esposa, incluso ignoró la presencia de su propio hijo justo delante de él. Lo negó por completo. Le había dicho a su amante que no tenía hijos y que había cortado todo contacto con su exmujer. Esa era la verdadera naturaleza de la perfecta ilusión que había creado. No lo perdonaría. Nunca lo perdonaría. Podía soportar que me insultara, pero nunca perdonaría que hiriera el corazón de este niño inocente y negara su existencia. De ninguna manera soy su padre. Ese estúpido hombre aún no sabía que esta arrogante mentira conduciría al colapso de su propia vida solo unos minutos después. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. La ceremonia comenzará en breve. Por favor, pasen a la capilla. La alegre voz de un empleado del hotel resonó por el vestíbulo. Me levanté y sequé suavemente las lágrimas de Mateo. Vamos, Mateo. Vamos a ver bien la boda de papá. El niño asintió levemente y apretó mi mano. Estábamos en un estado de perfecta calma. Seguí al último de los invitados y entré en la sagrada capilla. Era un espacio hermoso, bañado por una luz suave que se filtraba a través de las vidrieras.
Este lugar pronto se convertiría en un infierno sin salida para esos arrogantes mentirosos. Con una silenciosa pero ardiente determinación en mi corazón, me senté en la última fila de la capilla. La solemne melodía del órgano resonaba en el alto techo, envolviendo toda la capilla. Desde la enorme vidriera del frente, un torrente de luz brillante caía sobre el altar. 100 flores blancas puras adornaban el espacio, y una fragancia dulce y pura flotaba en el aire. Sin embargo, para mi hijo y para mí, sentados en los asientos más oscuros contra la pared del fondo, este hermoso espacio se sentía como una prisión sofocante. Espera, ¿no es esa la exmujer de Ricardo? Ah, vaya, tienes razón. No puedo creer que se haya presentado con ese aspecto tan cutre. ¡Qué desfachatez! Sí, y con un niño. ¿De quién será? ¿Qué? ¿No es hijo de Ricardo? Me pregunto si han venido por dinero. No me gusta nada esto. Es tan desconsiderado que se me pone la piel de gallina. Los parientes y amigos de Ricardo, al notar nuestra presencia, se volvieron para mirarnos, susurrando entre ellos mientras se cubrían la boca con abanicos y programas. En la silenciosa capilla, sus voces, como innumerables cuchillas pequeñas, se clavaban sin piedad en todo mi cuerpo. En el vórtice de una intensa hostilidad que me atravesaba como un disparo, tuve la alucinación de que mi cuerpo se encogía cada vez más. Era como si me transportaran de nuevo a aquella noche de hace 5 años. En una noche fría y lluviosa, cuando me echaron de casa sin que nadie se pusiera de mi lado, la desesperación y la soledad impotente que sentí entonces comenzaron a apretar lentamente mi garganta. Mamá, me duele el estómago, hace frío. Con voz preocupada, Mateo cogió mis manos entre las suyas y las frotó. Cuando negué con la cabeza, apreté los dedos sin darme cuenta, mis uñas se clavaron en mis palmas y sangraron. No, estoy bien, no pasa nada, respondí con voz temblorosa. Justo cuando iba a acariciar la cabeza de Mateo, una voz fría como el hielo susurró en mi oído desde atrás. Me giré y vi a mi ex-suegra, que debería haber estado sentada en la zona familiar, de pie justo detrás de nosotros. Forzó una sonrisa, tratando de no llamar la atención de los demás, pero sus ojos estaban entrecerrados como los de una serpiente, irradiando una imagen feroz. Escúchame bien, este es un lugar sagrado, el comienzo de una nueva vida para mi Ricardo. No es un lugar en el que una aguafiestas como tú deba poner un pie. Me agarró el hombro con fuerza, sus afiladas uñas clavándose en él y presionando. Se acercó y me miró amenazadoramente. Si ese mocoso se atreve a decir una palabra o a llorar durante la ceremonia, llamaré a seguridad y lo echaré de inmediato. Si se atreve a manchar aún más el historial perfecto de mi hijo, no lo perdonaré. Aguanta la respiración y observa desde la oscuridad, temblando al presenciar la patética visión de una perdedora. Después de decir esas palabras, mi ex-suegra volvió a su expresión arrogante y se apresuró a volver a la primera fila de la zona familiar. El dolor sordo en mi hombro, el veneno de las palabras de mi ex-suegra, me dificultaba la respiración. ¿Me había equivocado? Un mar de debilidad comenzó a surgir en mi pecho. Había caído en la trampa de venir a ver la verdadera cara de Ricardo. Y aunque era para que Mateo viera a su padre, mi terquedad y mi egoísta determinación habían llevado a este niño a esta guarida de malicia, convirtiendo incluso al niño inocente e ignorante en el objetivo de la crueldad de estos adultos fríos. Recordando la cara llorosa de Mateo, cuando se dio cuenta de que el hombre que estaba viendo no era su padre, sentí una punzada de culpa. Todavía no era demasiado tarde. Debería agarrar a Mateo y huir de este lugar sofocante antes de que comenzara la ceremonia. Empecé a levantarme. Fue en ese preciso momento cuando la pesada puerta de la capilla se abrió lentamente. La música del órgano cambió a una melodía más brillante y sonora. Todos los invitados se pusieron de pie al unísono y dirigieron su mirada hacia la entrada. Yo también, medio de pie, fijé mis ojos en la entrada. Allí estaba el novio, Ricardo, bañado en una luz deslumbrante, con su esmoquín blanco puro, y su novia, Valeria, con un vestido de novia de una belleza sobrecogedora, radiante de sonrisas y del brazo, caminando lentamente por la alfombra roja. Los invitados estallaron en aplausos y vítores. «¡Felicidades!»,
Ricardo, qué guapo. Valeria, estás preciosa. Bañados en bendiciones, caminaron hacia el altar con pasos firmes, como si fueran el centro del mundo. En el camino, Ricardo de repente me miró, de pie al final de la última fila contra la pared. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, los ojos de Ricardo se curvaron en una sonrisa maliciosa. Sí, esta es mi realidad. Una mujer inferior como tú nunca podrá alcanzarme. Estoy viviendo la vida más feliz. Aunque no lo dijo, su desprecio era palpable. Sus crueles emociones eran evidentes. Valeria, caminando a su lado, también me miró y sonrió levemente, como para alardear, y una sensación de derrota y humillación surgió dentro de mí, amenazando con engullirme. No había escapatoria, rodeados de enemigos. En el que debería ser el lugar más seguro y sagrado, Mateo y yo estábamos completamente aislados. Estaba acorralada. Una pequeña mano desde abajo tiró con fuerza del bajo de mi vestido. Al mirar hacia abajo, vi a Mateo mirando intensamente hacia el frente del altar, con la mirada fija. En sus ojos no había miedo ni angustia, solo una luz tranquila, como si intentara discernir algo puro. No llores, mamá, yo te protegeré. La pequeña mano de mi hijo de 5 años agarró con fuerza mi mano temblorosa. En ese instante, el miedo y el impulso de huir que se arremolinaban dentro de mí desaparecieron como por arte de magia. Era cierto. Si huía aquí, estaría admitiendo ante este niño que éramos unos perdedores patéticos. Podría malinterpretar que la razón por la que su padre lo abandonó fue culpa suya. Eso era algo que debía evitar a toda costa. Respiré hondo y empecé a ponerme de pie. Lentamente bajé la mano. No huiría. Expondría hasta el final la mentira que estos adultos egoístas habían creado. El sacerdote comenzó a hablar en voz baja a la pareja que estaba frente al altar. Todos estaban convencidos de que esta boda maravillosa y perfecta tendría un final feliz. No tenían ni idea de que el dueño de la pequeña mano que agarraba la mía esperaba pacientemente las palabras que trastocarían por completo el ambiente de este lugar. Prometéis tomar a esta mujer, este hombre como esposa, o amarla, o respetarla, o consolarla, o ayudarla, o en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, y serle fiel durante toda vuestra vida? La suave voz del sacerdote resonó en el alto techo, extendiéndose por la silenciosa capilla. La luz que entraba por la vidriera iluminaba brillantemente al novio y a la novia, como una bendición de Dios. De pie en medio de esa luz, Ricardo se enderezó y respondió con una voz clara y segura. Sí, quiero. En el momento en que escuché esas palabras, una violenta náusea surgió dentro de mí, como agua fangosa y fría. Te ayudaré en la enfermedad y en la pobreza, y te seré fiel. ¿Cómo te atreves a pronunciar unas palabras tan solemnes ante Dios? Hace 5 años, yo estaba de 8 meses, con una barriga tan grande que parecía que iba a estallar, y sufría de somnolencia y anemia. ¿Qué me hiciste cuando estaba a punto de rendirme? Escupiste. Mi vida es gris contigo. Quiero vivir una vida más feliz. Y me echaste en una noche fría y lluviosa. Miré fijamente la figura de Ricardo mientras estaba frente al altar, mordiéndome el labio. Y, a su lado, la novia, Valeria, sonreía felizmente. Miraba atentamente el rostro de su novio, admirando su perfil a través del velo, y escuchaba los votos de amor con una mirada soñadora. Su rostro brillaba con la confianza inquebrantable de ser la mujer más feliz del mundo, y con el mismo aire de superioridad de vencedora que me había dirigido en el vestíbulo. Recordando nuestra conversación en el vestíbulo, me di cuenta de una cruel verdad. Ricardo se había aferrado a esta novia con una mentira increíble. Ese no es un niño concebido después de que nos separáramos. De hecho, no sé de quién es. Ricardo había dicho eso cuando se le preguntó sobre la existencia del niño en el vestíbulo. No era solo una palabra para insultarme en ese momento. Era sin duda la mentira que le había estado diciendo a su amante durante 5 años. Para justificar su aventura, debió de decirle esto a su amante. Le había inventado esta historia,
que la relación entre él y su esposa se había enfriado hacía mucho tiempo, que ella podría estar teniendo una aventura con otro hombre, y que el bebé en su vientre no era suyo. Por eso la novia me había mirado con lástima antes y me había ofrecido el billete de 50 euros. En su mente, yo era la villana de la historia de un exmarido loco que había estado acosando a su esposa durante 5 años, una esposa que fue abandonada por su marido y estaba embarazada del hijo de otro hombre. Siempre me echaba la culpa de todo para encubrir su propia infidelidad y el abandono de su esposa embarazada, mientras él interpretaba el papel del marido trágico. ¡Qué hombre tan depravado! Mentía con la misma facilidad con la que respiraba para proteger su propia imagen, y trataba a la esposa a la que una vez juró amar, e incluso a su propio hijo, como si fueran basura. Esta era la verdadera naturaleza de la realidad perfecta y feliz que había creado. Mi hijo, desde su asiento a mi lado, susurró. Mamá, oí una voz clara. Al mirar hacia abajo, vi a Mateo agarrando mi brazo con ambas manos, mirando directamente hacia el altar. Sus ojos eran serios y algo tristes, increíble para un niño de 5 años. Ese hombre es papá, ¿verdad? La suave voz de Mateo fue ahogada por la solemne melodía del órgano, y nadie a nuestro alrededor pareció oírla. Pero para mí, fue como un trueno en mis oídos. ¿Por qué incluso Mateo estaba tan seguro? Desde el día de mi divorcio, había cortado todas las fotos de Ricardo con tijeras y las había tirado a la basura. No debería quedar ningún rastro de ese hombre en casa. Pero tenía un secreto que había guardado. Sucedió cuando Mateo acababa de cumplir 3 años. Cogió un resfriado y tenía fiebre alta, así que lo llevé corriendo al hospital y estaba buscando mi cartilla de salud. Estaba guardada en el fondo de un armario. Cuando abrí una vieja caja que había guardado, una pequeña foto se cayó del fondo. Era una foto mía y de Ricardo en un parque cercano cuando éramos recién casados. Había olvidado tirarla. Cuando me apresuré a recoger este vestigio del pasado, una pequeña mano lo agarró antes de que yo pudiera hacerlo. Mamá, ¿quién es este hombre? Debería haberle arrebatado la foto a Mateo, que ladeaba la cabeza confundido, pero cuando vi la mirada inocente de Mateo mientras miraba la foto, no pude decirle que era un extraño. Por mucho que lo odiara, seguía siendo su único padre. Algún día, cuando creciera, tendría que decirle la verdad. Sería incómodo que ni siquiera supiera cómo era su padre hasta entonces. «Es papá, tu papá», dije, forzando las palabras, y el niño sonrió y cogió la foto. Acarició suavemente la foto con ambas manos. «Papá es guapo. Está trabajando mucho lejos, ¿verdad?», asentí, conteniendo las lágrimas, y esa noche, después de que se durmiera, escondí en secreto la foto detrás de la cubierta de su libro. Esa fue la única vez que Mateo vio esa foto. Y sin embargo, este niño había guardado el rostro del padre que solo había visto una vez, grabado en su pequeño corazón como un tesoro. «¿Por qué crees eso?», le pregunté a Mateo con voz temblorosa. Sin apartar la vista de la espalda de Ricardo, que estaba frente a nosotros, respondió con sus pequeños labios temblorosos. «Porque la cara de papá es la misma, y su voz es la misma que oí por teléfono ayer». Pero entonces una gran lágrima rodó de los grandes ojos de Mateo y mojó la rodilla de sus pantalones. «¿Por qué papá dice que no me reconoce? ¿Por qué miente así, diciendo que no soy su padre?». Mi corazón se desgarró por esa pregunta necesaria. El corazón puro de un niño de 5 años es más sensible que nadie a las sucias mentiras de los adultos. Ese hombre había roto el corazón esperanzado de Mateo, el niño que se había llenado de expectación por conocer a su padre. Había llegado a mi límite. No podía dejar que este niño sufriera más. Cogí la pequeña y fría mano de Mateo con ambas manos y le susurré suave pero claramente al oído. «Sí, ese hombre es tu padre. Pero tu padre está diciendo que está tratando de fingir que mamá y Mateo nunca existieron, solo para poder ser feliz él solo». Mateo jadeó y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Los adultos a veces se asustan. A veces ocultan las cosas malas que han hecho. Por eso,
Mienten sin dudarlo, pero las mentiras siempre se descubren. Mamá ha venido hoy aquí para ver cómo se derrumba esa mentira. La mentira se derrumbará. Sí, Mateo, no hay nada que temer. Eres el verdadero hijo de tu padre, así que debes estar orgulloso. Cuando dije eso, el niño tragó saliva y se secó las lágrimas con sus manitas. Luego, se volvió para mirar al frente de nuevo. La expresión de miedo había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada fuerte y decidida. Valeria, ¿tomas a este hombre como tu esposo? Continuó la voz del sacerdote, y la ceremonia estaba a punto de concluir. La capilla se llenó de una atmósfera emotiva, y ya se oían susurros de alegría entre los familiares. Mi suegra, conteniendo las lágrimas, estaba extasiada ante la visión de sus hijos en sus mejores galas. Todo el mundo estaba cautivado por esta boda perfecta. Estaban completamente seguros de que la hermosa ceremonia de intercambio de anillos se desarrollaría sin problemas. Pero yo sabía que un secreto que había guardado cuidadosamente estaba a punto de ser revelado por un simple evento. Un evento que destrozaría la solemne atmósfera de la ceremonia. La calma antes de la tormenta se apoderó de la capilla. Y ahora, como símbolo de vuestro amor eterno, intercambiaréis los anillos. La suave voz del sacerdote resonó en la capilla y las melodiosas notas del órgano comenzaron a sonar. Un niño adorable trajo cuidadosamente los anillos de boda, colocados sobre un cojín blanco puro, al novio y a la novia. De pie frente al altar, Ricardo esbozó una sonrisa de confianza, como si fuera el protagonista de una película. Cogió lentamente el anillo de platino, tomó la delicada mano izquierda de Valeria y se lo deslizó suavemente en el dedo. ¡Oh, qué bonito! Desde los asientos de los familiares y amigos se oyeron exclamaciones de admiración. Un ligero suspiro se escapó de sus labios. Sentada en la primera fila, mi suegra se presionó dramáticamente un pañuelo de encaje en las comisuras de los ojos y comenzó a sollozar lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¡Oh, Dios mío! Mi orgullo y alegría. Mi hijo finalmente ha encontrado la verdadera felicidad. Estoy tan contenta, después de todas las dificultades que ha soportado hasta ahora. Los familiares de alrededor comenzaron a susurrar, con voces de falso llanto. Era evidente que estaban hablando lo suficientemente alto a propósito para que nosotros, sentados al otro lado, los oyéramos. Son realmente una pareja encantadora. Ricardo tuvo un matrimonio terrible. ¿No es así? Sí, he oído. Su exmujer era una mujer horrible, con ataques de histeria, que ni siquiera sabía hacer las tareas del hogar. Además, había la sombra de otro hombre, y para colmo, aunque han pasado 5 años desde el divorcio, todavía se presenta en la boda de hoy con el hijo que tuvo con otro hombre. Es completamente increíble. Debe de estar tan apurada de dinero que ha venido a exigir una pensión. Pobre Ricardo, acosado por una mujer así, pero ahora que finalmente se ha unido a una chica tan joven, buena y maravillosa como Valeria, su vida finalmente ha sido recompensada. Las crueles palabras salieron disparadas de las bocas del jurado. En sus mentes, Ricardo era una pobre víctima oprimida y traicionada por el mal, y Valeria era una heroína hermosa y de buen corazón que lo había salvado con su profundo amor. Y luego estábamos Mateo y yo, interferíamos en el amor puro entre ellos. Los villanos eran increíblemente descarados y sinvergüenzas. ¡Qué farsa tan ridícula! Apreté los dientes y observé qué palabras había dicho Ricardo para justificarse durante los últimos 5 años. Esto se había grabado en las mentes de sus parientes como una verdad absoluta. Probablemente ni Valeria ni los demás pensaban que ella era una ladrona que le había robado el amor a otra. Su emoción provenía de un retorcido sentido de la justicia, creyendo que había hecho lo correcto al salvar al hombre infeliz. El amor de un gran hombre, construido sobre unos minutos de ceremonia y mentiras frívolas, brillaba como el cristal de colores, borrando los 5 años que yo había trabajado duro, sacrificándome para criar a Mateo. La injusticia suprema hizo que mi sangre hirviera de rabia, pero nunca me levanté para discutir. Si gritara histéricamente aquí,
Encajaría perfectamente en el escenario de locura que habían imaginado. Simplemente miré en silencio a mi pequeño hijo a mi lado. Mateo aún no había dicho una palabra. No estaba allí. La pequeña mano que había estado agarrando el bajo de mi vestido se había soltado antes de que me diera cuenta. Estaba de pie, erguido, y miraba sin parpadear a Ricardo y Valeria, que se sonreían mutuamente al final del pasillo. Su concentración era tan intensa que era difícil creer que solo tuviera 5 años. ¿Cuántos conflictos internos debía de estar experimentando? Quería verlo, aunque fuera una vez. Amaba a mi papá. Creía que algún día lo volvería a ver. Cada día le daba las buenas noches al cielo lejano. Papá. Pero ahora, justo delante de mis ojos, papá está cogiendo la mano de otra mujer, llamándome un niño de padre desconocido, y tratando de empezar una nueva familia. Como dijo mamá, papá está mintiendo. Sus pequeños labios se movieron ligeramente. Un susurro tan bajo que nadie lo oyó. Pero en esas palabras había una clara ira y determinación que nunca antes había visto. Ante Dios y los presentes, os declaro marido y mujer. La voz solemne del sacerdote resonó y la capilla estaba a punto de alcanzar el clímax de la emoción. Puede besar a la novia. La capilla, que había estado en silencio como por arte de magia, contuvo el aliento. Todos contuvieron la respiración y fijaron sus ojos en la pareja, tratando de grabar su hermosa imagen en sus recuerdos. Ricardo, con un movimiento elegante y dramático, extendió la mano para tocar el velo blanco puro de Valeria. Lenta, muy lentamente, el velo fue levantado, revelando el hermoso rostro de Valeria. Valeria bajó los ojos como para rehuir sus miradas, y Ricardo se inclinó lentamente, mirándola fijamente. Silencio perfecto. Felicidad perfecta. Todos creyeron que este momento perfecto duraría para siempre. Los parientes, las esperanzas, e incluso Ricardo, no tenían ni idea de que la falsa realidad que habían creado duraría para siempre. Sin saber que era vulnerable, oí el sonido de unos pasos en el tenso silencio. Antes de que pudiera detenerlo, el niño sentado a mi lado se levantó silenciosamente de su asiento y dio un pequeño paso desde la última fila hasta el pasillo. Cuando lo llamé en voz baja, se volvió para mirarme solo una vez. Sus ojos estaban rojos y grandes lágrimas parecían a punto de brotar, pero no lloró. Yo te protegeré. Las palabras que me había dicho antes volvieron a mi mente. Hoy, volvió a mirar al frente y dio otro paso hacia el pasillo. Sacó pecho y respiró hondo. El silencio de la capilla había alcanzado su punto máximo. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los de Valeria, una pequeña figura se interpuso. Una sola palabra, destinada a romper la verdad en blanco y negro, estaba a punto de ser pronunciada por unos labios pequeños. Un beso sagrado para jurar amor eterno. El momento perfecto, pintoresco, fue roto por el sonido de unos zapatos sobre la alfombra roja. Los pequeños e inoportunos pasos resonaron en la silenciosa capilla, y la figura que estaba a punto de levantar el velo de la novia se detuvo bruscamente. Las miradas de la pareja que estaba frente a ellos, y luego las miradas de todos los invitados, se concentraron en un punto. Un niño pequeño y radiante que caminaba solo por el pasillo. ¿Pero qué hace ese niño? Un grito ahogado se escapó de un pariente en la primera fila. Intentó levantarse presa del pánico, pero la ceremonia estaba en pleno apogeo, y no pudo hacer nada más que ponerse roja y temblar. Mateo se detuvo justo en medio del pasillo. Su pequeño cuerpo parecía tan fuera de lugar en la capilla, con sus enormes vidrieras y su alto techo, como si pudiera ser derribado en cualquier momento. Sin embargo, sus 2 pies estaban firmemente plantados en el suelo, y sus ojos estaban fijos en el sacerdote que estaba al final del pasillo. Oye, saca a ese mocoso de aquí, asegúrate de que los otros invitados no oigan. Pero movió ligeramente los labios para dar una orden al personal con voz airada. Un empleado del hotel con un traje negro, que había estado observando, corrió a toda prisa desde la pared. Pero solo una fracción de segundo más rápido, Mateo sacó pecho y gritó con una voz fuerte y clara que resonó por toda la capilla:
Mamá, y esa sola palabra disipó instantáneamente la tensa atmósfera. Mamá, ¿de quién estás hablando? Seguramente Ricardo fue alcanzado por un rayo entre los tres invitados. Toda la sala se sumió en la oscuridad. Las miradas de todo el personal se dirigieron al unísono hacia Valeria, que estaba al final del pasillo con su vestido de novia blanco puro. El rostro de Valeria se puso pálido y miró a su alrededor con una expresión de incredulidad. No, no soy yo. No soy yo. Yo no tengo hijos. Valeria negó con la cabeza frenéticamente como si estuviera a punto de desmayarse, sus manos pesadas por el miedo. Mientras todos estaban sumidos en la más absoluta confusión, el niño, Mateo, que había gritado en medio del pasillo, se dio la vuelta. Luego, corrió directamente hacia mí, que estaba de pie contra la pared al final del pasillo. Plaf, plaf, plaf. Corrió y se aferró a la pierna de mi pantalón. En ese instante, todas las miradas en la capilla se desviaron de Valeria hacia mí. Vaya, ¿así que es el hijo de esa mujer? No me asustes así. Pensé que era un secreto de Valeria, pero, de todos modos, ¿cómo se atreve a gritar así en medio de la ceremonia? Sigue siendo un disparate. La gente de la tercera fila suspiró y se volvió para mirarme con desprecio. Fue en ese momento cuando Mateo, que se aferraba a mi pierna, de repente se giró hacia el frente. Levantó su pequeña y temblorosa mano derecha y señaló con el dedo índice directamente a Ricardo, que nos miraba desde arriba con una expresión de absoluto desprecio. «Mamá, ¿ese es papá?» El aire en la capilla pareció congelarse por completo. «Oh, papá», un murmullo de confusión y convicción, completamente diferente al de antes, se extendió entre la gente de la tercera fila que acababa de decir «papá». Era comprensible. Ricardo había explicado a sus parientes, amigos y a Valeria que ni siquiera sabía de quién era el hijo que su exmujer había traído, ya que había nacido después de su divorcio, pero el niño frente a ellos, de padres desconocidos. Ahora señalaba claramente a Ricardo y lo llamaba papá. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? Un hombre bien vestido, que parecía ser el padre de Valeria, sentado en la zona de familiares del lado de la novia, se levantó con el rostro crispado. «Señor García, estoy seguro de que dijo que no tenía hijos, así que ¿por qué ese niño lo llama papá?» «Ah, no, no es eso». La calma y la confianza en el rostro de Ricardo de hacía unos minutos se desvanecieron como la sal en el agua. El sudor le perlaba la frente, sus ojos se movían de un lado a otro, y se rascaba el cuello de su camisa de esmoquín blanca con angustia. «Es una cosa que ella le ha hecho hacer para vengarse de mí. Esa mujer está incitando al niño a mentir para incriminarme». Ricardo me señaló desde el estrado, con la voz temblorosa mientras trataba de convencerme. «Por favor, créanme, Valeria, no podría ser mi hijo. Hasta que te conocí, nunca pensé en tener hijos con una mujer tan deprimente como ella. Pero la excusa del árbol bajo el puente solo lo dejó sin aliento». «No es verdad», gritó Mateo con una voz fuerte y llena de ira. Una voz que nunca antes había usado, interrumpiendo a Ricardo. Su pequeño cuerpo temblaba de ira y tristeza. Las lágrimas corrían por sus grandes ojos, pero su mirada nunca se apartó de Ricardo. Lo sé, la cara y la voz que oí en el teléfono ayer eran definitivamente de papá. Papá es exactamente igual que en la foto que mamá guardaba con tanto cuidado. «Tú, estás diciendo tonterías», gritó Ricardo con la cara roja. Pero el grito claro que salió del fondo del corazón de un niño de 5 años fue más real que cualquier mentira elaborada de un adulto y llegó al corazón de todos. Dentro de la capilla, donde cayó la piedra de la verdad, no quedaba ni un ápice de ambiente de boda, y nadie se quedó. Las miradas de los invitados iban y venían entre los dos días luminosos, y yo vivía mi vida en esa alternancia. «Oye, espera un momento. Ese niño no tiene unos 5 años, ¿verdad? Ricardo se divorció de su exmujer hace 5 años. ¿No es así? No querrás decir que se divorciaron cuando ella estaba embarazada, ¿verdad? Entonces ese niño». Un pequeño murmullo de sorpresa surgió del lado de los amigos de Ricardo, extendiéndose como ondas.
¿Qué está pasando, Ricardo?, gritó Valeria, agarrando el bajo de su vestido de novia como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Dijiste que no tenías hijos. Dijiste que habías cortado completamente lazos con tu exmujer. ¿Quién es ese niño? Respóndeme. Valeria, cálmate. No es así. Me molestó mucho ver al novio, que debería haber estado perfecto en la ceremonia, discutiendo de una manera tan acalorada. Todo había comenzado. Mi suegra, en la primera fila, miraba fijamente, con la boca abierta, completamente sin palabras y rígida. Acaricié suave pero orgullosamente la pequeña cabeza del niño que jadeaba a mis pies. Bien dicho, una palabra tuya ha abierto una grieta decisiva en el feo muro de mentiras que los adultos habían intentado desesperadamente ocultar y encubrir. La realidad perfecta y feliz que Ricardo había creado engañando a todos a su alrededor durante 5 años. Ahora, había comenzado la cuenta atrás para su colapso, todo por las palabras inocentes de un niño. La capilla ya no era un lugar de celebración, sino una escena de un infierno sin salida. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué te llama papá? La voz estridente de Valeria resonó vacía en el alto y abovedado techo. La novia de blanco, que hacía unos instantes sonreía como la persona más feliz del mundo, era ahora como un pájaro herido. Se abalanzó sobre el novio, casi agarrándolo por el cuello. Valeria, cálmate. De verdad que no es mi hijo. Esa mujer, que todavía está obsesionada conmigo, le ha mentido a algún niño para separarnos, intentó explicar Ricardo desesperadamente, con el sudor corriéndole por la frente. Pero su voz era cada vez más aguda y sus ojos se movían por todas partes. El hombre perfecto, que hacía unos minutos rebosaba confianza y compostura, había desaparecido. No era más que un hombre desesperado, acorralado, un espectáculo feo en el escenario. Al ver esta escena tan poco edificante, el padre de Valeria no pudo soportarlo más, y se levantó de su asiento en la zona familiar, con la ira creciendo mientras caminaba hacia el escenario. Cuando el señor García vino a pedirme la mano de Valeria, me dijo que su exmujer no quería tener hijos, que por eso se distanciaron y se divorciaron. ¿No es así? Pero ese niño parece tener al menos 5 años. ¿No coincide eso perfectamente con la época en que os divorciasteis? El padre de Valeria miró a los novios que bajaban del altar con una mirada penetrante, y luego volvió a mirar a Ricardo. Además, su cara es idéntica a tus fotos de niño. ¿Pretendes llamar a esto una coincidencia? Los parientes y amigos de alrededor también empezaron a susurrar. El niño se parece sin duda a Ricardo de pequeño. Es imposible que niegue que es hijo de otro. Las semillas de la duda empezaron a arder con fuerza por todo el salón. No, no es así. Es una coincidencia. Definitivamente no es mi hijo. Ricardo agitó las manos salvajemente, con la cara roja en una negación desesperada. En ese momento, su suegra, que había estado congelada en la primera fila, finalmente no pudo soportarlo más y se levantó. Así es, mi Ricardo fue engañado, dijo su suegra en voz alta al padre de Valeria. Lloró amargamente, aferrándose a él. Esa mujer se quedó embarazada por su cuenta, y con un vientre que no sabía de quién era el hijo, así que soy yo la víctima aquí, echándola de casa para proteger el brillante futuro de mi Ricardo. En ese instante, la capilla se quedó en un silencio sepulcral. La suegra debió de intentar encubrir desesperadamente la mentira de su hijo, pero las palabras que soltó en su pánico expusieron sin querer la mentira crucial que Ricardo le había dicho a Valeria, convirtiéndose en el peor catalizador posible. Valeria miró a su suegra con ojos temblorosos de incredulidad. La echaste de casa, ¿verdad? Su suegra frunció el ceño. Suegra, acaba de decir que echó a esa mujer embarazada de su casa. Oh no. Ignorando a su suegra que intentaba taparse la boca rápidamente con un «oh», Valeria gimió débilmente. Se giró hacia su posición habitual con tal movimiento. Su rostro estaba pálido, completamente rojo de ira y desesperación. Ricardo, me dijiste esto, ¿verdad? Que te separaste de tu exmujer porque era histérica, derrochadora
y no quería tener hijos, pero la realidad es que estaba embarazada. Y para colmo, echaste a tu mujer embarazada de casa. No, no es eso. Mamá solo está entrando en pánico y diciendo lo que se le ocurre, así que cállate. Las duras palabras del padre de Valeria expusieron por completo las patéticas excusas de Ricardo. No engañes más a mi hija. ¿Echar a una esposa embarazada de casa es propio de un ser humano? Además, de ninguna manera puedo confiar la preciosa y noble vida de mi hija a un hombre que dice insultos como que no sabe de quién es el hijo. Todo el salón se sumió en una tormenta de críticas hacia Ricardo y su suegra. ¡Qué horrible! Es el peor tipo de hombre. Ella seguía sonriendo felizmente, y sin embargo, todo estaba construido sobre mentiras. Fue echado de casa cuando su anterior esposa estaba embarazada y tuvo que criar sola a su pequeño hijo. Hace solo unos minutos, Mateo y yo estábamos nerviosos, pero ahora la situación se había invertido 180 grados. Las miradas de los tres hombres pasaron del desprecio por mí al dojo y a Ricardo, el espadachín incomprensible. Ricardo, completamente insensible en el banquillo, había perdido toda capacidad de juicio normal. En su intento de encubrir mentiras con más mentiras, los cimientos que había construido se habían derrumbado por completo, dejándolo en un estado de caos. Callaos, callaos. Todo, todo es culpa suya. Ay. Ricardo me miró con los ojos inyectados en sangre y gritó con una voz que resonó por toda la capilla. Si no hubieras venido aquí, si no hubieras traído a ese mocoso, habría tenido una vida perfecta. Siempre eres así. Haces mi vida gris. Es un presagio de enfermedad. Ya no había lógica. Solo una coincidencia. Su mentira había sido expuesta, y acorralado, sacó el libro, con los ojos moviéndose de un lado a otro, pero cuando miré su figura pequeña, patética y fea, declaré fría y silenciosamente: yo no lo he arruinado, Ricardo. Cuando mi voz suave pero clara resonó, todas las miradas en la capilla se volvieron hacia mí de nuevo. No he sido yo ni nadie más quien ha arruinado tu vida perfecta. Han sido las mentiras que les has contado a todos. Mentiste con la misma facilidad con la que respirabas, para quedar bien delante de tu nueva familia y para ganarte a tus parientes. Y me convertiste en la mala. Pero las oscuras mentiras que los adultos ocultan no funcionan con los ojos inocentes de un niño. Eso es todo. Ricardo se retorció como una rana ante mis palabras definitivas. Ella negó con la cabeza y retrocedió. Su suegra era diferente. Mi hijo no tiene la culpa, murmuró, y luego finalmente se desplomó en el suelo. Valeria agarró el bajo de su vestido de novia, temblando mientras miraba a Ricardo. En sus ojos vio la terrible verdad sobre el hombre al que había robado y al que estaba a punto de entregar su amor. La desesperación profunda era evidente. La atmósfera tranquila que había envuelto la capilla había desaparecido por completo. Incluso la hermosa luz que entraba por la vidriera se había convertido en un foco despiadado, iluminando sin piedad al novio que discutía feamente arriba y a su suegra derrumbada en el suelo. Señor García, no hay necesidad de más excusas, dijo el padre de Valeria a Ricardo con voz fría. Sus ojos contenían un profundo desprecio que iba más allá de la ira. Usted me dijo, la historia era que su exmujer no quería tener hijos. Fue una mentira descarada, y la cruda verdad fue que echó a su esposa embarazada de casa. Solo esto demuestra su verdadera naturaleza. Señor, en ese momento tenía mis razones. Intentó suplicar Ricardo desesperadamente, secándose el sudor de la frente con la manga de su esmoquín blanco. Pero sus palabras no fueron escuchadas por nadie. El padre de Valeria ignoró por completo a Ricardo y se dirigió a su hija. Valeria, no puedo aprobar este matrimonio. Lo cancelaremos ahora mismo y nos iremos a casa. No puedo confiar la vida de mi hija a un hombre que traiciona tan fácilmente a los demás e incluso abandona a su propio hijo. Papá. Valeria miró a su padre, con el rímel corrido por las lágrimas. Su corazón en ese momento debió de estar lleno de confusión y arrepentimiento. Ricardo,
a quien amaba y en quien confiaba, no era el hombre amable, capaz e ideal que había imaginado. Abandonó a su esposa embarazada y mintió para ocultar la verdad. Era el peor tipo de hombre. Esa mentira debe ser una mentira. Valeria murmuró para sí misma, negando con la cabeza violentamente como para escapar de una realidad que no quería creer. Luego miró a Ricardo con una mirada suplicante. Ricardo, dime la verdad. Todo lo que ha dicho es mentira, ¿verdad? Ese niño realmente no es tuyo, ¿verdad? La pregunta de Valeria fue como una última súplica, pero Ricardo ya no pudo mirarla a los ojos y responder. El sudor le corría y sus manos y pies temblaban. Ese silencio era la verdad más segura. Una voz seca se escapó de los labios de Valeria con incredulidad. Cuando te conocí, dijiste que tu matrimonio anterior fue lo peor que te había pasado. Parecías a punto de llorar, como si te avergonzaras de haberte casado con una mujer así. Dijiste eso, ¿verdad? Tenía muchas ganas de apoyarte. Al oír las palabras de Valeria, sentí un escalofrío en el pecho. Ricardo no solo había usado su infidelidad como excusa para abandonarme, sino que también me había denigrado para que Valeria, su amante, se pusiera de su lado. Mi vida es gris contigo. Detrás de las palabras que me dijo entonces, estaba interpretando el papel de víctima ante Valeria, diciéndole que su vida era gris por culpa de su exmujer. ¡Qué hombre tan terrible! Una voz se alzó desde la tercera fila. Convertir a su propia esposa embarazada en la mala para justificar su propia aventura es una desgracia absoluta. Valeria también fue engañada, ¿no? Pobre de ella. Tuvo suerte de darse cuenta justo antes de casarse con un hombre así. Las miradas de los que me rodeaban habían cambiado por completo a las de alguien que mira a un criminal frío y despiadado. En ese momento, yo, escondido detrás de él y observando en silencio el apocalipsis, Mateo cogió suavemente mi mano. Mamá, miré hacia abajo, y la intensa furia de antes había desaparecido de los ojos del niño, reemplazada por una luz distante, casi triste. Miró fijamente a Ricardo, que estaba interpretando el papel de mediador en el grupo ganador, y luego me miró y dijo con una voz pequeña pero clara: «Papá no mola nada». Un comentario puro y demasiado preciso de un niño. Destrozó la autoestima de Ricardo más perfectamente que cualquier pieza de metal finamente elaborada de un adulto. Ricardo se quedó atónito ante la palabra «no mola», pronunciada por su propio hijo, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Fue el momento en que la fachada de Ricardo García, un hombre que siempre había sido envidiado por quienes lo rodeaban y se creía que vivía una vida perfecta, inteligente y exitosa, fue completamente despojada por una palabra de un niño de 5 años. No, yo no tengo la culpa. Sois vosotros los que estáis equivocados. Habéis venido aquí para destruir mi felicidad, gritó Moto como un loco. Sin embargo, en esta vasta capilla ya no había nadie que prestara atención a su voz. Papá no mola, soltó su hijo de 5 años. Era una palabra inocente, pero también afilada como un colmillo. En el momento en que esas palabras resonaron en la capilla, Ricardo tembló violentamente, como si hubiera sido golpeado por un puñetazo invisible y poderoso en la cara. No, no es que no mole. Me gradué en una de las mejores universidades, me convertí en jefe de departamento en una empresa de primer nivel y estoy viviendo una vida de élite que todos envidian. ¿Tú qué sabes, mocoso patético de origen desconocido? Mientras Ricardo gritaba como un loco, no quedaba ni rastro de la dignidad de un lobo con piel de cordero en su rostro. La ira y la huida, la falta de fondo en la mirada aguda de los inferiores. Su rostro estaba distorsionado por el terror, su mirada era repugnante y torcida, y su sombra se cernía detrás. El cuello de su smoking blanco estaba empapado en sudor grasiento, y ahora el blanco brillante parecía patético y monstruoso, como una prenda que lo estrangulaba. Valeria, por favor, créeme, ¿qué pasa con todo lo de esa mujer? Es solo una farsa sucia que montó para hundirme. Con los ojos inyectados en sangre, Ricardo extendió la mano para agarrar el delgado brazo de Valeria, que estaba de pie, paralizada, a su lado. No me toques.
El grito de rechazo de Valeria resonó, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la capilla. Valeria apartó la mano de Ricardo como si la hubiera tocado una criatura peluda y extremadamente venenosa. Con esa fuerza, el hermoso velo de encaje que adornaba su cabeza se ladeó y su hermoso peinado se deshizo. Sin embargo, en ese momento Valeria no tenía tiempo para preocuparse por su propia apariencia. No había nadie allí. Eres lo peor. Confié en ti. Me dijiste una y otra vez que eras bueno en tu trabajo, inteligente y un pobre hombre que finalmente eligió el divorcio después de soportar la histeria irracional de su exmujer durante años. Todo era mentira, ¿verdad? No, no es mentira. Mis sentimientos por ti son reales. Por favor, créeme. Cállate, dijo mi padre, interponiéndose entre ellos con una furia extrema. El aura abrumadora que emanaba de su corpulento y musculoso cuerpo me sobresaltó, retrocedí unos pasos y casi tropecé en el último escalón. García, por favor, no hieras más a mi hija. Un hombre que envía a su esposa embarazada al otro mundo y niega la existencia de su hijo, diciendo que es hijo de otro. ¿Cómo se atreve a hablar de amor? Tu sucia personalidad ha sido completamente expuesta ante todos. Escuche, señor. ¿A quién llama señor? No tiene derecho a llamarme así. Vámonos, Valeria. No hay necesidad de detenerse ni un segundo en esta guarida de mentirosos. Justo cuando el padre de Valeria pasó el brazo por el hombro de su hija y se disponía a volver al pasillo, mi suegra, que había estado atónita en la primera fila, de repente se levantó como si la hubieran quemado viva. Esperad un momento, no os dejaré ir. La suegra se plantó torpemente delante del padre de Valeria, su elegante vestido negro ondeando. Su rostro era el de un hombre joven, y no quedaba ni rastro de la madre elegante que había esperado antes. ¿Qué quieres decir con iros? ¿Sabéis cuánto dinero y tiempo ha costado esta boda? Esta capilla en un hotel de primera clase, los preparativos para el lujoso banquete que está a punto de comenzar. Mi familia lo ha organizado todo y ha pagado una suma enorme por ello, ¿y aún así queréis hacer lo que os da la gana? No permitiré en absoluto que lo canceléis. Es un incumplimiento del contrato matrimonial. Los invitados de la capilla suspiraron colectivamente con asombro y gimieron de decepción ante las palabras irracionales y egoístas de la suegra sobre el dinero. ¡Qué conveniencia! El padre de Valeria miró a su suegra con el máximo desprecio. La raíz de todo esto reside en las mentiras que usted y su hijo han estado diciendo continuamente. Habéis jugado con el corazón puro de mi hija y la habéis engañado con un pasado falso. En cambio, os pediremos una indemnización por daños y perjuicios. No hay más que hablar. Deberíais entenderlo. ¿Qué? ¿Indemnización? Si nosotros somos las víctimas. El rostro de la suegra se contorsionó violentamente y comenzó a temblar incontrolablemente, sin palabras. En ese momento, un grito desesperado resonó desde arriba de los jueces detrás de ellos. Todo es culpa tuya, mamá. Todo es porque dijiste cosas innecesarias. Dándose la vuelta, Ricardo señaló a su madre, con los ojos llenos de reproche, y gritó furiosamente. ¿Por qué se te escapó que la echaste de casa? Si te hubieras callado, podría haber hecho pasar las palabras de ese mocoso por un acoso malicioso de mi exmujer. Has arruinado mi vida perfecta. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? Siempre he estado ahí para protegerte. Siempre eres así. Siempre vas demasiado lejos. No me eches la culpa de tus errores. No te metas en mi vida. Fue una fea escena de culpas entre miembros de la misma familia. Hacía solo unos minutos se habían elogiado mutuamente. Un hijo muy educado y una madre elegante, culta y maravillosa. Estas dos personas, que se habían jactado ante todos, se convirtieron instantáneamente en bestias salvajes, mostrándose los colmillos. Todo por autoprotección. La escena era tan desagradable que incluso los parientes del lado del novio parecían incómodos. Finalmente empezaron a oírse voces frías, como si hubieran perdido por completo el afecto. ¡Qué patético! Ricardo y su madre siempre actúan como si fueran los más importantes de la familia.
pero ¿quién iba a pensar que por dentro serían tan vacíos y despreciables? Dejar a una esposa embarazada bajo la lluvia y el frío, me avergüenzo de ser familia y no puedo salir a la calle. Solo estar aquí me da náuseas. Vámonos a casa. Uno por uno, los parientes del novio se levantaron de sus asientos, recogieron sus cosas y empezaron a dirigirse apresuradamente hacia la salida de la capilla. Sus rostros estaban llenos de una profunda desaprobación hacia Ricardo y su madre, y de vergüenza por su propia presencia allí. «Oye, ¿a dónde vais todos? Volved aquí. La ceremonia aún no ha terminado». Ricardo se inclinó hacia adelante desde la parte trasera del grupo, extendiendo desesperadamente las manos para intentar detener a sus parientes, pero ninguno se dio la vuelta. El sacerdote, pálido y con las manos temblorosas, cerró la Biblia, sin saber qué hacer. Estaban atónitos. El personal del hotel solo podía observar desde la distancia, con el rostro pálido, esta escena sin precedentes. El salón de bodas, que debería haber sido perfecto, había perdido por completo el control, convirtiéndose en una escena de horrible caos causada por la devastación del enemigo. Hace 5 años, la noche en que me quedé sola en la oscuridad y la confusión, llorando, los que me engañaron entonces estaban ahora aplastados por el peso de sus propias mentiras, cayendo al abismo de la destrucción. Suavemente, atraje al pequeño niño que se aferraba al bajo de mis pantalones hacia mí. Mateo tampoco lloraba. Con los ojos vacíos, se limitó a observar en silencio cómo los mentirosos se desmoronaban en un feo desastre. El caos del enemigo había llegado a un punto en el que nadie podía detenerlo. Cuando los parientes y amigos abandonaron la capilla uno por uno, un pesado y frío silencio se apoderó del espacio restante. El hombre del smoking blanco se quedó allí, con los hombros caídos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. A su lado, el padre de Valeria agarraba el bajo de su vestido de novia, temblando incontrolablemente. Las lágrimas le corrían por la cara, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado, y su rostro estaba lleno de ira, desesperación y una confusión infinita. Valeria bajó lentamente los escalones del altar, con pasos tan pesados como si estuviera caminando contra el viento, y allí, en medio del pasillo, estaba el joven que se aferraba a mí. Pareció desaparecer cuando me miró a los ojos, con la voz afilada como un colmillo. Pero luego me preguntó: «Dime la verdad, sin ocultar nada. Dime toda la verdad». En los ojos de Valeria no quedaba ni rastro de la euforia que había sentido al despedirse de mí en el vestíbulo. Solo quedaba el horror del mundo que había creído que se desmoronaba a sus pies en sus hermosos ojos. La casa había sido trasladada. Ricardo me dijo esto. Su exmujer tuvo una aventura. Se llevó todo el dinero de la casa y se fue sin permiso. Oí que más tarde tuvo un hijo, pero dijo que no sabía de quién era ni de dónde venía. Me creí todas esas palabras. Siempre pensé que Ricardo era una víctima traicionada y que tenía que hacerlo feliz. Al oír las palabras de Valeria, sentí que mi pecho se helaba. Mi predicción era completamente correcta. Ricardo había ocultado su propio y despreciable acto de traición, su aventura, y me había acusado de ser una estafadora malvada para ganar ventaja y mantenerme a su lado. Saqué la pequeña bolsa que siempre llevaba conmigo de mi bolso. Dentro estaba la tarjeta sanitaria de mi hijo y todos los registros de su desarrollo desde el difícil día de su nacimiento hasta ahora. Dentro había un viejo documento con notas escritas a mano. Lo abrí en silencio y se lo enseñé a Valeria. Este es el nombre y la tarjeta sanitaria de la madre del niño. Míralo bien. Al oír mi voz suave, el padre de Valeria se inclinó por detrás y miró el documento con ojos penetrantes. Aquí, como padre obligado, el nombre de Ricardo García estaba claramente firmado de su puño y letra en ese momento. Fue antes de que se completara el divorcio, cuando acababa de pasar por los trámites oficiales para convertirse en padre. Mira el nombre del padre. ¿Por qué no está claro de quién es este niño? Este niño es sin duda el hijo de Ricardo García, de su misma sangre. Y lo que es más importante, mira la fecha de nacimiento del niño y la cronología de cuando conociste a Ricardo. Miré directamente a los ojos de Valeria
y le presenté el hecho más crucial de esta historia, saboreando cada palabra. Mateo nació el 15 de octubre, hace 5 años. En agosto de ese año, cuando estaba embarazada de 8 meses, me echaron de casa solo con la ropa puesta, después de que Ricardo y su madre me dijeran que mi vida sería gris si me quedaba con ellos y que debía criar a mi hijo sola. Embarazada de 8 meses, la voz de Valeria se quebró de terror. Sí, con una barriga enorme, apenas podía moverme. Me echaron en una noche fría y lluviosa. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, la pantalla del smartphone de Ricardo estaba llena de dulces mensajes tuyos, y en su bolsillo se encontraron varios recibos de restaurantes caros a los que había ido. En otras palabras, Ricardo estaba teniendo una aventura contigo, y se deshizo de su esposa embarazada y del niño en su vientre como si fueran basura para no obstaculizar el comienzo de una nueva vida contigo. El aire en la capilla se congeló por completo, pero un hombre llamado Ricardo García había intentado desesperadamente ocultarlo durante 5 años, enterrándolo en la oscuridad sin que nadie lo supiera. Esa era la verdad más cruel, malvada y grande de todas. Es una mentira. Es una mentira. Valeria estaba tan conmocionada que se tapó la cabeza y retrocedió varias veces. Porque hace 5 años, en junio, Ricardo le había confesado que fue un encuentro fatídico y que en ese momento llevaba mucho tiempo divorciado de su exmujer y viviendo solo, y esas palabras conectaban completamente la verdad. Ricardo y yo todavía estábamos juntos, y además, durante la época más difícil de mi embarazo, él se acercó a Valeria, haciéndose pasar por un hombre soltero y solitario, y se hicieron íntimos. Y cuando su relación con Valeria se volvió seria, y finalmente, como yo y mi hijo nonato nos convertimos en un obstáculo, sucedió. Me echó de casa bruscamente la noche en que estaba embarazada de 8 meses. Valeria finalmente se dio cuenta de que no era una santa que había salvado a un hombre que se había hecho daño a sí mismo, sino una mujer cruel y secuestradora que había empujado a una mujer embarazada al límite y había destruido a su familia, todo por culpa de Ricardo García. Oye, no digas tonterías. Todo es inventado. Ricardo gritó desde las escaleras, con una voz que parecía a punto de lanzarse al ataque, pero que temblaba de miedo. García, te has pasado. El padre de Valeria reprendió a Ricardo con una voz suave, casi amable. Sus ojos ya no parecían los de un ser humano. Con todas estas pruebas y esta cronología, ¿todavía crees que puedes salirte con la tuya? Engañaste a mi hija y la convertiste en cómplice de una aventura, y para colmo, abandonaste a tu esposa embarazada. Eres un monstruo, increíblemente despreciable. ¿Es a esto a lo que llamas una vida perfecta? Señor, no es eso. Solo quería olvidar todo lo malo del pasado y empezar de nuevo porque amo a Valeria. Cállate, nunca más pronuncies el nombre de mi hija. La voz del padre resonó por toda la capilla, y Ricardo se quedó completamente en silencio, desplomándose en el suelo. Valeria también cayó al suelo, agarrando con ambas manos el cuello de su vestido de novia blanco. Su orgullo y sus aspiraciones de un futuro feliz se hicieron añicos en el momento en que conoció la verdadera cara de Ricardo. Por muy hábilmente que los adultos construyan muros de mentiras e intenten embellecer el pasado, no pueden escapar del peso de la verdad. La grieta que comenzó con una pequeña palabra de Mateo expuso la mayor verdad oculta a todos los presentes, empujando a los arrogantes mentirosos a un abismo de desesperación del que no podían escapar. Eso es todo. El peso de la cartilla de salud y la cruel cronología de hace 5 años, expuestos bajo la blanca mortaja de la verdad, envolvieron la sagrada capilla en un silencio deslumbrante y abrumador de negación, casi demasiado para expresarlo con palabras. Caído en el fondo de la conversación, Ricardo miró a su alrededor con una mirada feroz, con la boca abierta. Gotas de sudor grasiento caían de su frente como una cascada, manchando el blanco puro de su pecho. La figura arrogante del hombre que una vez lo llamó una enfermedad, algo que había oscurecido su vida y lo había desechado como basura, había desaparecido. Señor García, o quizás debería decir simplemente García, el padre de Valeria habló con una voz baja y compasiva, suave pero inmensamente digna.
La empresa que dirijo es un cliente importante que la empresa de primer nivel donde trabaja Ricardo nunca podría ignorar. ¿Lo recuerda? El rostro de Ricardo se puso aún más pálido. Engañaste a mi hija, la involucraste en una aventura y ocultaste el hecho de que la echaste cuando estaba embarazada. No solo eso, para proteger tu posición y tu honor, insististe en decir que el niño era de otro. Nunca he visto a un ser humano tan increíblemente malvado. El padre de Valeria sacó su smartphone del bolsillo del pecho y marcó un número. Ah, soy yo. La boda con García queda completamente cancelada a partir de ahora. Diles a los ejecutivos y amigos de nuestra empresa que ya han abandonado el lugar, que se vayan inmediatamente. Después, contacta con el presidente de la empresa de García. Dile que iré a su oficina ahora mismo y que exigiré una seria consideración de este asunto, así como de los futuros negocios. Papá, por favor, te lo ruego, no lo hagas. Era un hilo delgado, como una muñeca rota. Me derrumbé en las escaleras superiores, dejando caer el único par de zapatos de mi padre en Shiga. Perderé mi trabajo en la empresa. No solo mi puesto de directivo, me despedirán. Todo ha terminado, así que no me digas nada más. El feo padre de la novia ha pateado a Ricardo al olvido. No me importa lo que te pase. Solo tienes que aceptar las consecuencias de tus mentiras. Vámonos, Valeria. No tienes que llorar por un hombre como este. Sí, padre. Valeria levantó su rostro bañado en lágrimas y miró su dedo anular izquierdo. Allí estaba el reluciente anillo de bodas de platino que Ricardo acababa de ponerle. Sin dudarlo, Valeria se arrancó el anillo y se lo arrojó con fuerza a la cara de Ricardo, que estaba arrodillado en el suelo, llorando y gritando. Oh, un sonido metálico y vacío resonó por el suelo de la silenciosa capilla. Eres el monstruo más despreciable. Desde que te conocí hace 5 años, he estado viviendo tu guión falso. Desaparece de mi vida, espetó Valeria, y luego, agarrando el brazo que le ofrecía su padre, caminó rápidamente por el pasillo, saliendo de la capilla, sin mirar atrás. Los parientes y amigos de la novia siguieron a la pareja, mirando a Ricardo como si fuera algo repugnante. Todo lo que quedó en la capilla fueron unos pocos miembros de la familia del novio, la suegra derrumbada en el suelo con los ojos vidriosos de incredulidad y Ricardo rascándose la cabeza frenéticamente. Hace 5 años, las tornas se habían invertido por completo. La desesperación que sentí en la fría lluvia, con mi vientre de 8 meses. No podía confiar en nadie. Esa soledad insoportable, como si fuera la única persona que quedaba en el mundo. El triunfo que Ricardo y su suegra me habían atribuido ese día había desaparecido por completo, hundiéndose en el abismo de las mentiras que ellos mismos habían creado. Lucía, estoy perdido. Por favor, ayúdame. Un viento desagradable se deslizó hasta mis pies, con la cara manchada de lágrimas y mocos, su orgullo de élite completamente destrozado. Tú también. Háblale al padre de Valeria. Dile que solo fue un malentendido entre marido y mujer. Dile que no la eché de casa. No me importa que sea mentira, solo explícaselo. Si esto sigue así, perderé mi trabajo, seré repudiado por todos mis parientes. Y mi vida realmente se acabará. Por favor. Lucía, una vez nos quisimos, ¿verdad? Me enfurecí ante sus palabras egoístas y completamente egocéntricas. Sentí una profunda lástima por él, más allá de la piedad ordinaria. Incluso en esta situación, este hombre no entendía la gravedad de sus pecados, solo temía perder su estatus actual y la vida de lujo que tendría en el futuro. ¿Nos quisimos? Lo miré con una mirada aún más penetrante, y él tembló a mis pies. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras? Hace 5 años, cuando te supliqué llorando que hablaras de nuevo por nuestro hijo nonato, ¿qué dijiste? Mi vida es gris contigo. Lárgate, me estorbas. Fuiste tú, y nadie más, quien me apartó con esas palabras. Ricardo, yo era joven e imprudente entonces. Lo lamento. Ahora lo entiendo. Me equivoqué. No. Todavía no entiendes nada. Traté de cogerle la mano
y traté de hacerlo más amoroso. Apreté el puño. No estás llorando y aferrándote a mí ahora por compasión. Solo tienes miedo de que tus mentiras hayan sido expuestas y de que la vida perfecta que imaginabas se haya derrumbado. Esto era inevitable desde el momento en que nos desechaste como basura hace 5 años. Mis palabras fueron suaves, pero resonaron fríamente en el alto techo de la capilla. Mis uñas chirriaron y me desplomé en el suelo, sollozando incontrolablemente, como aceptando una sentencia de muerte. A mi lado, mi suegra se mordía la manga de su vestido de cuadros negros como una loca, diciendo: «Mi hijo, mi orgullo y alegría». Me di cuenta de que la ternura y el resentimiento que había reprimido durante 5 años se estaban lavando silenciosa y sorprendentemente limpiamente mientras los veía desmoronarse. Esta fue la etapa de la inversión, donde mi pequeña mano, cálida y fuerte, daría la vuelta a la tortilla, el momento de asestar el golpe final a aquellos que se habían reído con la máxima arrogancia. Un drama tan perfecto que habían pisoteado a otros estaba muy cerca. Ricardo García se desplomó en el suelo, su esmoquín blanco manchado de lágrimas y sudor, gimiendo de agonía. Había caído tan bajo que nadie podía distinguirlo del mundo de los espíritus que una vez despreció. La antes espléndida capilla estaba ahora vacía, excepto por el área alrededor del altar, ya que todos los parientes y amigos de la novia se habían ido. Su anillo de bodas de platino yacía en el suelo, reflejando la luz de la vidriera y brillando vacíamente. «Ricardo, cálmate. Ricardo, levántate». Su suegra sacudió los hombros de su hijo como una loca, pero Ricardo solo podía repetir como si todo hubiera terminado, como si su vida entera hubiera llegado a su fin. Como había dicho el padre de Valeria, ahora perdería su posición en la empresa, sería considerado responsable por ofender a un cliente importante, y estaba en el camino de la ruina. Parecía que iban directos hacia adelante. Bajé mi fría mirada hacia los dos y me agaché suavemente, abrazando con fuerza el pequeño cuerpo de Mateo. Tenía 5 años. Ya no era un bebé. El peso de la vida se transmitió a través de mis brazos hasta lo más profundo de mi pecho. Mateo pasó sus pequeños brazos alrededor de mi cuello y me miró fijamente a la cara. «Mamá, vámonos a casa». «Sí, vámonos a casa, a nuestra cálida casa». Le sonreí gentilmente a Mateo y me levanté lentamente. Estaba a punto de caminar por el pasillo que llevaba al vestíbulo, pero me detuve justo delante de donde estaba Ricardo. Cuando mi sombra lo cubrió, Ricardo me miró con una mirada suplicante y patética. Parecía que todavía esperaba que interviniera con el padre de Valeria en su nombre, con un aspecto completamente indefenso. Tiré suavemente de la oreja del niño que estaba abrazado a mi pecho, para que solo Ricardo pudiera oír. Con una voz dura como el acero, pronunció el veredicto final sobre su vida. «No le expliques a este niño por qué fue abandonado». «Así es». Ricardo se quedó boquiabierto en un silencio sepulcral. «Nunca quiero que este niño sepa que eres el peor padre, uno que abandonó a su esposa embarazada por sus propios deseos egoístas y negó la existencia de su propio hijo. Para este niño, está bien que su padre siga siendo una persona respetable que trabaja en un lugar lejano. Así que, no vuelvas a aparecer ante nosotros. Tendrás que cargar con el resto de tus viles mentiras solo en la vida que te queda por delante». «Oh». Ricardo perdió la voz y tembló violentamente, como si su corazón hubiera sido atravesado por afilados colmillos. No tenía absolutamente ninguna posibilidad de justificar sus palabras. Para él, que había vivido como un miembro de la élite, no podía haber mayor batalla mental que tener que vivir con el peso de la pérdida de su padre. En la silenciosa capilla, la desesperación de Ricardo. Solo resonaba el vacío eco del canto. Mi suegra, que escuchaba a su lado, también se sintió abrumada por mi lógica férrea y mi feroz determinación. Y al final, no pudo pronunciar una sola palabra de refutación, solo temblar incontrolablemente en silencio. Esta vez, les di la espalda a los dos y comencé a caminar hacia la gran puerta que tenía delante. Allí, justo antes de la salida de la capilla, apoyada contra la pesada puerta, estaba Valeria sola. Su padre y sus parientes debían de haber salido ya al vestíbulo.
Miraba fijamente el bajo arrugado de su vestido de novia, con una expresión como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Cuando Mateo y yo nos acercamos, Valeria levantó lentamente la cabeza. En sus ojos no había odio hacia mí, sino simplemente desesperación por su propia estupidez. Con la mirada todavía fija en el suelo, Valeria murmuró con voz seca: «No oí nada. Que era un hombre tan terrible. No oí nada. Fui engañada. Yo también soy víctima de la mayor mentira de Ricardo». Sonaba como una excusa, pero no detuve mi paso al pasar a su lado. Dije en voz baja pero fría: «¿No oíste?» «No». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par por la sorpresa. Solo viste sus dulces palabras y su alto estatus, y solo querías creer en la realidad conveniente. Por eso cerraste los ojos a la verdad sobre cómo trataba a su familia anterior, ¿no? No es que no oyeras, es que no querías saber la verdadera naturaleza del hombre que robaste. Mis palabras golpearon el punto más débil de Valeria. Se quedó sin palabras. Solo pudo quedarse allí, con los labios temblando. Un feliz nuevo matrimonio no era más que una fachada construida sobre mentiras convenientes para sus intereses, y se derrumbó en un instante por una sola palabra inocente de un niño de 5 años, y nadie pudo reírse. Cuando salimos del lugar de la boda, que había sido perfecto pero se había convertido en un infierno, solo quedaron el silencio y las frías lágrimas de los que habían encontrado su propia muerte. Empujando la puerta de la capilla a mi espalda, crucé el vestíbulo hacia el mundo de la gente normal y de mí misma. Al salir del edificio por la puerta giratoria, un hermoso cielo azul infinito se extendía ante mí. Finalmente, liberada de ese espacio lleno de mentiras y codicia, respiré hondo el aire fresco. El bullicio de la ciudad resonaba agradablemente en mis oídos. La gente con vestidos brillantes parecía pertenecer a un mundo completamente ajeno a nosotros. «Gracias por llevarme todo este tiempo, mamá. Ya peso mucho. Puedo caminar solo», dijo el niño, soltando suavemente las pequeñas manos que rodeaban mi cuello y mirándome a la cara. Lo bajé lentamente al suelo y volví a apretar sus cálidas y pequeñas manos. Lo agarré con fuerza. «Sí. Así que a partir de ahora, caminemos de la mano». «Vale». Mateo asintió vigorosamente, sacó su arrugado pañuelo del bolsillo de sus pantalones azul marino y comenzó a caminar con una expresión ligeramente orgullosa, sacando pecho. Sus pasos eran sorprendentemente ligeros y fuertes, completamente diferentes a la expresión de miedo que tenía cuando llegamos al hotel. Mientras caminábamos por la sinuosa calle que llevaba a la estación, reflexioné sobre los últimos 5 años. La traición y las frías palabras de mi marido, que cayeron sobre mí de repente en mi momento más vulnerable. Cuando estaba embarazada de 8 meses, me echó de casa en una noche de lluvia, diciendo que la vida sería gris si me quedaba con él. Y sin familia en la que apoyarme, soporté los dolores del parto sola y di a luz ese día. En medio de un dolor y una soledad extremos, me juré a mí misma que haría a este niño completamente feliz. La vida después no fue fácil. Trabajé duro en una pequeña empresa y cenábamos comidas sencillas juntos en un piso estrecho. Desde la perspectiva de Ricardo García, debí de parecer una perdedora patética. Pero, después de presenciar la ridícula farsa que se desarrolló en la capilla hoy, estoy segura de una cosa. Los verdaderamente patéticos y miserables son esa familia. Por mucho que alardearan de una vida perfecta, adornada con objetos de lujo, su núcleo no eran más que oscuras mentiras para menospreciar a otros. Incapaces de soportar el peso de sus propias mentiras, se culparon mutuamente e intercambiaron palabras crueles, sin que les quedara ni una pizca de dignidad. Sentados en el asiento del traqueteante tren, la suave luz de la tarde teñía de naranja el pequeño rostro de Mateo. Parecía un poco cansado, apoyó la cabeza en mi brazo y miró por la ventana. «Mamá, la boda de papá hoy era increíble, como un castillo, pero me gusta mucho más nuestra pequeña casa solo contigo que ese castillo». Porque ninguna de las personas de allí sonreía. Sus palabras me llenaron el corazón de emoción. La delicada sensibilidad de un niño había percibido la frialdad y la falsedad ocultas en ese espacio lujoso. «Tengo hambre. ¿Qué quieres para cenar esta noche?» «Hamburguesas»,
Quiero una hamburguesa grande hecha por mamá. Claro, también le pondré el queso que te gusta. Dio una pequeña palmada de alegría. Sor tu que oca, tu que opra, tu que opras, tu que opra. Solo ver esa sonrisa me hizo sentir como si todas las preocupaciones que había mantenido ocultas en lo más profundo de mi corazón se disolvieran. Ese hombre se había negado a ir a la escuela para protegerse, pero para mí, este niño era la mayor alegría de mi vida. Si podía proteger su sonrisa, sería la madre más feliz del mundo. Fue entonces cuando caminábamos desde la estación hasta nuestro apartamento. Una suave brisa vespertina soplaba entre nosotros. En ese momento, Mateo se detuvo de repente y tiró de mi mano un poco más fuerte. En sus grandes ojos vio que su madre estaba llorando. Ese lugar estaba lleno de una bondad genuina que surgía de la preocupación. Por un momento, ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando. Pero esas no eran lágrimas de arrepentimiento o tristeza. Cogí las cálidas yemas de los dedos de Mateo con ambas manos y negué con la cabeza, sonriendo. Significaba que el primer capítulo de mi vida había terminado por completo, y que realmente me había liberado de los lazos del pasado. Eran lágrimas de plenitud. Había dejado todo mi odio por ese hombre y mi ira por su suegra en el suelo de esa capilla. A partir de ahora, no había necesidad de mirar atrás. Todo lo que teníamos que hacer era vivir nuestras vidas mirando solo hacia adelante. Subí las escaleras de nuestro viejo edificio de apartamentos y abrí la puerta familiar, ligeramente oxidada. Ya estoy en casa, ya estamos en casa. Nuestros zapatos se alinearon ordenadamente en la estrecha entrada. Era nuestro pequeño hogar, con 40 años en este barrio, pero aquí había una calidez genuina y un amor seguro el uno por el otro. Entré en la cocina. Empecé a hacer hamburguesas para mantenerme de pie por más tiempo. Escuchando la voz de Mateo cantando alegremente en la otra habitación, juré en mi corazón que nunca olvidaría este día y su valiente figura por el resto de mi vida. Por muy hábilmente que los adultos construyan muros de mentiras e intenten embellecer su pasado, no pueden escapar del peso de la verdad. La ley, como su propio nombre indica, pisoteará a los demás, y la felicidad falsa conducirá inevitablemente a la ruina. Los padres y los hijos tendrán que pagar por sus mentiras por el resto de sus vidas. Pero eso ya no es asunto nuestro. Cualesquiera que sean las dificultades que nos esperen en el futuro, nos agarraremos a estas pequeñas manos y las superaremos con una sonrisa. Las palabras de un niño a veces pueden destrozar las mentiras que los adultos ocultan en un instante. Muchas gracias por leer esta historia hasta el final. Siento que esta historia es más que una simple disputa matrimonial o una historia de traición. La gente a menudo piensa, estoy bien, no es demasiado tarde. Pero mientras piensan eso, pueden estar hiriendo lentamente los sentimientos de sus seres más queridos. Y quizás lo más aterrador no es que te griten o te culpen, sino que el corazón de alguien se aleje silenciosamente. La amabilidad sin palabras, la paciencia invisible, una presencia que damos por sentada. Solo nos damos cuenta de lo pesada que es después de perderla. ¿No? Al ver esta historia, algunos de vosotros podríais haber recordado la cara de alguien. Si ese fuera tu caso, ¿cómo aceptarías este final? ¿Elegirías perdonar? ¿O pensarías que las cosas nunca volverían a ser como antes?